Bé, s'incorpora ara a la tertúlia un número 1 de l'escena. El podem veure estos dies al Teatre Olímpia de València encarnant el mític boxejador Urtany, reconstruint la seva tragèdia personal, la d'un boxejador utilitzat en els últims anys del franquisme com un símbol del règim i que finalment va acabar suïcidant-se l'any 92. Urtany és l'excusa perfecta per a retratar l'Espanya dels últims anys de la dictadura i d'alguns dels seus protagonistes. Bé, l'actor Roberto Álamo es qui dona vida a Urtany. Roberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Bien hallado. Primero que nada, enhorabuena, felicidades por esa interpretación impresionante, emotiva, con una fuerza abrumadora, ¿no? Qué difícil meterse en ese papel, ¿no? Pues sí, parece más difícil de lo que es, ¿eh? En realidad no ha sido demasiado difícil. No, porque al parecer, José Manuel era un tipo, según dice todo el mundo que le conoció, toda la gente que le conoció, la familia incluso, muy llano y muy simple. Quizá lo difícil es conectar con lo que podía pensar José Manuel o cómo podía reaccionar José Manuel, en fin. Pero no ha sido demasiado difícil, ¿eh? No ha sido. Digamos que es un retrato, decía yo, de los últimos años del franquismo, sí, ¿no? Es eso lo que pretendéis, ¿no? Aparecen también otros personajes de la época y tal, de cómo utilizaron a Urtany en su beneficio y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Sí. Sí, se cuenta la historia de Urtany, lógicamente, a través de la función va de atrás hacia adelante, es decir, empieza con su suicidio y va hasta su nacimiento y paralelamente se cuenta la España de esas décadas, ¿no? De la década del 90 hasta la década de los 40. Sí, la utilización que hace el poder de los crean mitos para aprovecharse de ellos. Y luego, pues, lamentablemente los dejan solos. Roberto, yo tengo la sensación de que se sigue haciendo, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿se siguen creando mitos? Claro, esa es mi opinión. Es absolutamente respetable. Por eso, ¿se siguen creando mitos? ¿Tú crees que se siguen creando mitos? Mucho, ¿eh? No hemos cambiado mucho. Independientemente del signo que sea, da igual si eres de izquierda o de derecha, da igual. El poder siempre va a encargarse de crear mitos. Actualmente, si son guapos y deportistas o actores o tal, mejor todavía, aunque no tengan nada que decir. Es decir, si generan pasta gansa, que al final es de eso lo que se trata, ¿verdad? Digo yo, crean un mito. Es decir, yo siempre digo, es una tertulia, ¿no? Se puede claro, evidentemente, claro, sí. Yo siempre digo, ¿por qué mi hijo se tiene que parecer a Nadal? ¿Por qué mi hijo se tiene que parecer a Alonso? Porque mi hijo se tiene que parecer a Casillas. Que no dudo que sean excepcionales personas, ¿eh? No los conozco, serán maravillosos, pero no lo sé. Lo único que sé es que meten goles, que juegan al tenis o que conducen coches de carreras que valen millones. Es lo único que sé. No sé qué valores tienen. No sé qué valores tienen. Y han hecho mitos de ellos. Es preferible que se parezcan a ellos, que esa educación, que se parezcan a Mario Conde. Es muy posible. Un momento en que la referencia nacional eran personajes como Javier de la Rosa, como Mario Conde. Exacto. En cualquier caso, yo prefiero que mi hijo no se parezca a nadie. Que viva la vida y que sea un ser humano. Yo quería volver a lo que la utilización de los deportistas por los regímenes. Es cierto que el franquismo, desde luego, utilizó a Urtany y a tantos otros deportistas, pero fíjate, Zapatero fotografiándose con Nadal y asumiendo él personalmente la gestión del deporte. La obra no la he visto, pero por lo que me ha dicho Xavi, la voy a ver por lo que me ha dicho de su actuación. Pero yo querría un poco precisar, porque yo lo que veo, no lo sé cómo es, pero lo que veo que Urtany, yo ya tengo la edad suficiente y lo viví, y viví aquellos momentos. Yo creo que más que la utilización, como has dicho, que la utiliza siempre, es una circunstancia que hoy no es así del mundo del boxeo. Lo que le pasó a Urtany les pasaba a muchos boxeadores de Estados Unidos, por poner una referencia, donde no había. Era un mundo pues, turbio, turbulento. Exacto, yo diría que estoy fascinado con las imágenes porque no las he visto, entonces estoy como. Están impresionantes. A ver ¿qué sents cuando ves ¿qué ves cuando ves estas imágenes? ¿Qué piensas? Pues cierto. ¿Que lo has conseguido? ¿Has conseguido lo que querías? Es que, perdonad, es que estaba año y medio en un gimnasio de boxeo, viviendo en un gimnasio de boxeo. Yo le veo a él y siento escalofríos, perdonad. Bueno, yo creo que sí, que tienes razón. Se junta, en el caso de José Manuel, se junta que José Manuel, bueno, sabéis la historia de Urtany, ¿no? A él lo sacan, por así decirlo, de una aldea.
una aldea del País Vasco. José Manuel no tiene prácticamente ninguna base cultural, tiene una muy frágil base afectiva, un entorno familiar hostil, un entorno ya de por sí hostil. Se suma a eso, quiero decir, que entonces a ese chico le dan de todo. Es el cuento de toda la vida. Le sacan de la aldea pero tal como lo digo, en cuestión de meses, de un par de meses, le dan de todo: dinero, mujeres, coches, de todo. Y cuando deja de interesar, cuando deja de generar pasta gansa, como siempre, le apartan. Alguien que no tiene... Yo siempre le decía a Andrés, al director, que le veía, cuando me lo dio y leía el guión y empecé a estudiarlo al mes, le dije a Andrés, mira, yo lo que quiero hacer es esto, lo veo así. ¿Os habéis fijado cuando los niños dibujan, le das un papel a un niño y dibujas le dices, dibuja una casa? Entonces te das una cartulina blanca y te hace una casita, te hace las nubes, te hace la montaña, los árboles, te dibuja un caminito que va a la casa y ahora le dices, y dibuja a papá, a mamá o a tu hermanito ahí, o a ti mismo. Y no te dibuja generalmente en el camino, te dibuja en lo blanco. Es curioso eso. O sea, yo lo he visto en mis sobrinas. Te dibuja, hace el agujerito con las piernas y los brazos y lo dibuja al lado del camino, pero no sobre el camino. Pues para mí Urtain, esa es la idea que tengo. No era una persona que estuviera en el camino, sino que estaba a merced de todos los vientos, ¿no? ¿Por qué conjuga también el boxeo con el mundo del arte? Es decir, ¿por qué el boxeo es tan literario, tan artístico? ¿Por qué va tan bien al arte las historias del boxeo? No sé, los cuentos de Aldecoa, Scorsese. Sí, yo creo que es cierto que hay una leyenda que se cumple y que es cierta, que es la leyenda del perdedor, que se da más que en ningún sitio en el boxeo. Es decir, boxeadores, por así decirlo, ricos, famosos y tal, hay muy pocos, pero terriblemente pocos. Tú puedes decir jugar al tenis, jugar al baloncesto, jugar al fútbol, jugar al golf, jugar al voleibol, jugar a la petanca, pero no se puede decir jugar al boxeo. El boxeo es cuestión de vida o muerte, por así decirlo. Es subir al ring y te lo digo en primera persona porque llevo boxeando pues ya son 1 año y 3 meses, muy poquito tiempo por esto. Y es cuestión de vida o muerte. Incluso yo, que no soy boxeador, noto la terrible presencia de algo oscuro que dices, si me dan un buen gancho de derecha me pueden dejar groggy o incluso... Roberto, no. Quiero decir que no estás jugando. No te mueras en el escenario. No, por favor, no. Pero tiene que ver con eso, con la cercanía del peligro, de la oscuridad, de la muerte, con todas las vidas arrastradas por el boxeo, con todas las vidas destruidas de alguna forma dentro del boxeo. Yo creo que tiene que ver con eso. Tenemos que despedir, Roberto. Sí. Te podemos ver en el Teatro Olimpia hasta el 24 de este mes, en el Olimpia de Valencia, ¿no? Y recomiendo de verdad, sinceramente, que vayáis, os lo aseguro. Creo que os va, por lo menos, a mover algo por dentro. No nos dejarà indiferentes, segur. Jo també els ho aconselli. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies por haber estado esta mañana con nosotros, la verdad.